Érase una vez una chiquilla de pueblo, la más bonita que se puede imaginar. Su madre estaba loca con ella y su abuela más loca todavía. Esta buena mujer le mandó hacer una caperuza de color rojo y le sentaba tan bien que todos conocían a aquella niña por el nombre de Caperucita Roja. Un día su madre, que acababa de sacar del horno unas tortas, le dijo que fuera a ver cómo se encontraba la abuela, que hacía un tiempo que estaba enferma. Le dio a la niña una torta y una orza de manteca y Caperucita Roja se puso inmediatamente en camino para ir a visitar a su abuela, que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque se encontró con un lobo, al cual le entraron muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió, porque había algunos leñadores. Este es el cuento de Caperucita Roja tal y como la mayoría lo conocemos. Nos lo contaron nuestros padres y nosotros seguro que se lo contamos en algún momento a nuestros hijos. Una fábula tan antigua que sus orígenes no están del todo claros, aunque siempre se ha señalado a Charles Perrault como su principal responsable. El escritor francés fue el primero que, en 1697, plasmó sobre papel escrito una fábula que se remonta muchos siglos atrás, transmitida oralmente por toda Europa de padres a hijos. Originalmente la moraleja tenía relación con los peligros del bosque rural frente a la seguridad de los pueblos. Sin embargo, Perrault cambió el fondo moral de la fábula, una moraleja que permanece hasta nuestros días: nunca te fíes de un desconocido. Este mensaje moralizador se ha plasmado desde entonces en cientos de libros e interpretaciones de la fábula, modificando su forma o detalles del argumento en mayor o menor medida, pero manteniendo la moraleja. En el año 1800 el escritor alemán Ludwig Tieck introdujo la figura del leñador al final del relato como salvador de la niña y su abuela, dando a la fábula un ligero toque sexista. Mientras que la versión de Perrault usaba la muerte de Caperucita como ejemplo para su moraleja final, en esta nueva vuelta de tuerca era el hombre el que rescataba a las mujeres de su insensatez. De nuevo, la historia se vería modificada en 1812, cuando los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm usaron elementos de versiones anteriores para crear la que muchos consideran la versión más popular del cuento. Más inocente, prescinde de elementos eróticos aparecidos en versiones anteriores y, sobre todo, añadieron un final feliz muy característico de la época. La abuela logra salvar a su nieta y a ella misma sin necesitar ningún tipo de ayuda. Así podríamos diferenciar entre dos variantes desde los orígenes de esta fábula. Por un lado, la tradición centroeuropea, en la que por regla general hay una figura masculina que salva siempre a las mujeres en peligro. Por el otro, la tradición del sur de Europa, centralizada en Italia, donde siempre se ha narrado la fábula con un final en el que las mujeres se valen por sus propios medios para escapar del peligro. Muchos teóricos declaran que es posible que la fábula haya sido alterada a lo largo de la historia por parte de los narradores que la han transmitido oralmente. Tradicionalmente, solo los hombres tenían acceso a la educación en siglos pasados, y no sería de extrañar que hubieran modificado el cuento con el fin de demostrar la inferioridad de la mujer, justificando la represión femenina con la excusa de que no saben cuidarse solas. El siglo XX nos trajo los medios de comunicación masivos, que con el tiempo han sustituido a los libros como principal fuente de conocimiento popular, y son ahora mismo el principal vehículo de transmisión para estas fábulas tradicionales. Caperucita Roja, por supuesto, no iba a ser menos. Pero, ¿cómo se ha tratado este cuento desde los medios? ¿Han sido justos con Caperucita Roja? Es el medio más utilizado para enseñar lecciones morales a los niños, y su importancia como elemento educativo utilizado por los adultos es muy grande. No se puede concebir la historia de la animación del siglo XX sin la figura de Walt Disney, que a lo largo de su vida usó los cuentos de los hermanos Grimm como inspiración y base para sus largometrajes animados. Curiosamente, no realizó ninguna película centrada en Caperucita Roja, aunque sí que la retrató en uno de sus primeros trabajos. Disney sustituyó la figura del lobo con la de un adinerado hombre de negocios, otra clase de depredador que trata de hacer daño a la niña hasta que un joven aviador llega al rescate, salva a Caperucita y da su merecido al empresario. Años después, Disney volvería a recurrir a Caperucita en una secuela de su premiada historia sobre los tres cerditos, en la que dejaban muy explícito el mensaje. El bosque es peligroso. Allí, el lobo siempre está. Es mejor prevenir que curar. De los atajos no te has de fiar. Ve por el camino que rodea el bosque para que el lobo no te embosque. Por supuesto, sus hermanos y Caperucita no obedecen y el lobo les ataca. Una vez más, es un hombre, en este caso el cerdo mayor, el que tiene que salvar la situación. Destaca que se trata de una historia sin violencia, ya que el lobo no devora ni a la abuela ni a Caperucita, escondidas ambas en un armario.
Disney optó por el humor con fondo moralista, aunque mantiene los toques de sensualidad de la Caperucita Indefensa y de formas redondeadas y femeninas. Cada versión cuenta con rasgos característicos que la diferencian de los demás, lo que explicaría por qué es tan difícil declarar una versión del cuento como la única y verdadera. En este caso, el estilo manga de animación japonesa sirve para enfatizar los elementos terroríficos de la fábula, con un lobo que devora a abuela y niña que nuevamente son rescatadas de la panza del animal por un cazador. En esta versión americana son los animales del bosque los que rescatan a Caperucita del Lobo, en agradecimiento por haberse portado bien con ellos anteriormente. Aquí la moraleja vuelve a cambiar. En este caso parece decir que ser bondadoso con los que te rodean tiene siempre su recompensa. Eso sí, Caperucita no olvida lo fundamental. No volveré a hablar con desconocidos, lo prometo. Existen también interpretaciones mucho más libres del cuento, películas de animación que no tratan la fábula pero sí incorporan elementos de ella. Es por ejemplo el caso de este corto creado por el animador de la Metro, Tex Avery, que nos muestra una Caperucita cuya sensualidad alcanza límites insospechados para un lobo terriblemente excitado ante la lujuriosa visión de la joven sobre el escenario de un cabaret. También destacan los cortos de animación de la Warner Brothers, con una Caperucita algo chillona que logra desquiciar tanto a Bugs Bunny como al lobo, que acaban uniendo fuerzas para dar su merecido al impertinente joven. La figura del lobo también se modifica en ocasiones. Al igual que Perrault empleó a este animal salvaje para simbolizar a esos hombres sin escrúpulos que abusaban de las jovencitas, aquí se sustituye al lobo por un ladrón, que al ser pillado infraganti se disfraza de la abuela para engañar a la pequeña Audrey. Este corto se realizó en los años 50, época en la que se vivía una gran inseguridad ciudadana en los Estados Unidos. De este modo, la fábula de Caperucita se adapta para reflejar los miedos y temores de la época en la que se narra. Han sido numerosas las series de televisión que han homenajeado en cierta manera a Caperucita. La japonesa Shin-chan es una de ellas, e incluye un humor más transgresor del que estamos acostumbrados en una historia con espadachines, confusiones y un caradura llamado Caperucita Lila. Disney se ha adaptado a las nuevas tecnologías, y sus personajes estrella no iban a ser menos. En este episodio de La casa de Mickey Mouse, realizado mediante animación por ordenador, vemos como Minnie porta una caperuza de un color que nos resulta muy familiar. La historia es muy parecida, pero protagonizada por personajes de Disney y con fines más educativos que moralizantes. Esta sopa hace que me sienta muchísimo mejor. El mayor ejemplo de deconstrucción de la fábula puede verse en esta versión del cuento realizada por ordenador y dirigida por Cory Edwards en el año 2005. Nos presenta a una Caperucita algo irreverente, ¿No debería llamar a mi abogado? a un lobo que resulta ser periodista de investigación, una abuela practicante de deportes extremos y un leñador que aspira a convertirse en actor de anuncios. Todo ello enmarcado en medio de una investigación policial que aspira a averiguar la verdadera historia de la cual cada personaje nos ofrece su punto de vista. Destaca también la escena en la que se demuestra el respeto que muestra esta adaptación a todas las versiones existentes de la fábula. Así que ya ves, Caperu, cuando te pones esa capucha, estás perpetuando una tradición importante.